a un string, ¿sí? A un cierto espacio de dirección. Es básicamente un número entre m números posibles, o sea, un número entre 0 y m menos 1. Eso es lo que hace una función de hashing, ¿sí? Convierte strings o números o cualquier cosa, objetos, en números. En general, con el objetivo de poder guardar, por ejemplo, esos datos en una tabla de hash. Pero pueden ser muchos usos más y van a ver que en la materia le damos muchísimos usos bastante divertidos a las funciones de hashing. Bueno, esto lo vamos a repasar muy rápido, porque la mayoría debería haber visto esto en algo 2, ¿sí? Que es una tabla de hash, eso ya lo saben. Cómo se resuelven las colisiones también lo saben y demás. Acá hay algunos ejemplos de funciones de hashing. Estas funciones de hashing que muestran los ejemplos son las que se llaman funciones de hashing genéricas. ¿Qué quiere decir que sean genéricas? Que sirven para strings en general de longitud arbitraria y para cualquier tipo de strings. Las más conocidas y las más usadas hoy en día acá son FNB, Jenkins, Murmur, CityHash, y hay algunas otras, ¿sí? Son funciones que tienen como característica, funcionan muy rápido. Fíjense, por ejemplo, acá está el código de FNB. Este es todo el código de la función, ¿no? Las únicas operaciones que hacen son una multiplicación y un XOR por cada carácter del string, donde tenemos esos números medio extraños que surgen de algún tipo de análisis, obviamente, que hicieron los que diseñaron la función. ¿De qué depende? H depende del tamaño del hash, ¿sí? Y el número primo, estos dos números primos que usa la función de hashing, también dependen de N, ¿sí? Dependen de, por ejemplo, si el hash devuelve un hash de 32 bits, de 64 bits, o incluso de más. Algunas funciones de hashing tienen opciones de definir diferentes tamaños de hash, otras no. Esta es otra función bastante usada, que es la función de hashing de Jenkins, también para strings de longitud arbitraria. Esta, fíjense que tiene más operaciones, pero son más simples porque no hay ninguna multiplicación. Lo único que hace es sumas y desplazamientos. Hace shifts de los registros para un lado y para el otro, de los números para un lado y para el otro, y sumas. Entonces, esta es una función que, por más que tenga más operaciones que la anterior, es todavía más eficiente. Es una función bastante rápida. Nota de color: durante los primeros años del sitio de bit.li, que es el acortador de URLs, todo el sitio, todo lo que hacía era usar la función de Jenkins de hashing para construir un hash y después convertir eso en una URL. Después llegaron a tener ya tantos millones y millones de URLs que empezaron a aparecer colisiones y entonces ya cambiaron a otro tipo de mecanismos. Pero durante muchos años lo único que hacía bit.li era aplicarle Jenkins a la URL y después convertir eso en un código que era el del link abreviado. Esto viene de fuentes internas en bit.li. Hay nuevas versiones de Jenkins que obviamente pueden también andar por ahí. Pearson es otra función de hash bastante común, que en lugar de la operación que usa un XOR y además usa una tabla de 256 cosas, en donde esa tabla que es una permutación al azar de los números 0 a 255. O sea, yo entro con un número de 0 a 255, que es el byte, y me sale otro número de 0 a 255. Esa tabla es fija, ¿no? Entonces lo que va haciendo es un XOR entre el carácter y el resultado de la tabla, donde el resultado de la tabla sale de buscar este resultado en la tabla misma, ¿no? Y esto se repite por cada carácter del string. Esto lo que permite es generar distintas funciones de hashing, simplemente haciendo distintas permutaciones de esta tabla. Entonces es una primera aproximación a lo que podría ser una familia de funciones de hashing, porque con cada permutación aleatoria de la tabla tengo una nueva función de hashing, por así decirlo. Bueno, estas que vimos, todas estas, FNB, Jenkins, Murmur, Pearson, son funciones de hashing no criptográficas. ¿Qué características tienen? Son muy eficientes, ¿sí? Es muy rápido calcular h de x y producen una cantidad de colisiones muy bajas, ¿sí? En general tienen una distribución
de los resultados prácticamente uniforme. Independientemente de cuáles son los strings y las cosas a hashear, son funciones que generan muy pocas colisiones. ¿Vamos bien hasta acá? A ver, pregunta en el chat, alguno que me tire un no o un sí. No hay preguntas. Todo bien. No hay preguntas, vamos bien, gracias. Bueno, funciones criptográficas, por otro lado, son funciones que tienen algunas propiedades adicionales a las funciones genéricas, ¿sí? Por ejemplo, tienen la propiedad que dado h de x, dado el resultado de una función de hashing, tiene que ser muy difícil encontrar una preimagen de h de x. Eso es x, ¿sí? Es una preimagen de eso. No es que no tienen que tener colisiones, ¿sí? Porque colisiones necesariamente tienen, ahora vamos a hablar de eso, pero es casi imposible encontrarlas, esas colisiones. Otra propiedad es que si tengo dos, tiene que ser muy difícil encontrar dos claves distintas que den el mismo hash, ¿sí? También generan pocas colisiones y tienen otra característica más que es el efecto avalancha. El efecto avalancha quiere decir que si yo toco un bit en lo que estoy hasheando, ese bit que toco equiprobablemente puede cambiar cualquier bit del hash, ¿sí? Entonces, no importa qué bit de la clave toco, es equiprobable que cambie cualquier cosa en el resultado de la función. Eso es lo que se llama efecto avalancha. Algunos, si quiero ver en acción las funciones, sí, se pueden googlear, sí. Algunas funciones criptográficas MD5 ya no funciona porque tiene fallas de seguridad. Ya 256, ya 512, Blake 2, hay varias funciones ¿Podrías repetir el criptográficas. efecto avalancha, por favor? Sí, el efecto avalancha lo que te dice es que si cambias un bit en lo que estás hasheando, con igual probabilidad ese bit te puede producir un cambio en cualquier bit de la clave, en uno o en todos. O sea, pueden cambiar, por ejemplo, todos los bits del resultado, ¿no? Dije clave, el resultado o uno o ninguno o cualquiera al azar, ¿sí? No tiene que ser posible deducir nada en función de qué bit cambias en lo que estás hasheando. Ah, perfecto, gracias. Estas funciones, fíjense, en general la característica que tienen es que son más lentas que las funciones genéricas de hashing, porque tienen estas propiedades adicionales de seguridad. Lo importante acá es que uno debería usar funciones de hashing criptográficas cuando necesita tener estos requisitos de seguridad, y cuando no los necesita no debería usarlas, porque hay funciones igual de buenas que son mucho más rápidas como las que mencionamos antes, ¿sí? FNB, Jenkins, Murmur y todas esas. Eso es lo importante que tiene que quedar de cuáles son criptográficas y cuáles no. Aplicaciones de funciones criptográficas, por ejemplo, en firmas digitales, ¿sí? En las firmas digitales, una persona genera un documento, después del documento se hace un hash, el hash se encripta, se transmite esto a una persona y la persona que lo recibe, ¿qué hace? Desencripta el hash y se fija si machea el documento para comprobar que el documento no haya sido alterado y que haya sido creado además por la persona que dice haberlo enviado, ¿sí? Es muy común hacer esto con funciones de hashing criptográficas. ¿Por qué tienen que ser criptográficas? Y porque si no yo podría encontrar, por ejemplo, dos textos que tengan el mismo hash y podría mandarle a una persona uno y a otra persona otro y hacer cosas de ese estilo, ¿no? Podría, por ejemplo, tener dos contratos con montos distintos y que la persona piense que está firmando uno y está firmando el otro, o que está recibiendo uno y está recibiendo el otro, o cambiar algo y decir que la persona dijo que estaba ok cuando en realidad era otro, ¿sí? Entonces es importante para todas estas aplicaciones de seguridad que sean funciones criptográficas. También se usan este tipo de funciones para hashear passwords, ¿sí? En donde si uno pone un password, lo que se suele guardar en general es el hash de los passwords y no el password en sí mismo. Esto es algo bastante básico. Incluso yendo un pasito más, se le suele agregar a la palabra o al password, antes de hashearlo, algún condimento, una sal, se llama, un salt, porque para evitar que si alguien se roba esta base de datos, que alguien pueda con un diccionario hacer lo que se llama un rainbow attack, que es hashear un diccionario y ver si encuentra a partir de ese hash algún resultado en la tabla.
¿no? Y acertar algún password de alguna persona. Si agrego ese salt al azar, ya por cada uno de los elementos del diccionario hay que probar con todos esos valores de salt posibles para ver si se puede encontrar el password hasheado. Entonces ya es más difícil. Se usa también para verificar integridad de datos. Es muy común cuando ustedes bajan un archivo en algunos lugares que le dé el hash, por ejemplo, el valor shadow, esa sal donde se guarda en algún lado, en alguna tabla, incluso en el mismo registro, en otros lados se puede guardar. Lo importante es que te haga más difícil el ataque ese por diccionario o ese rainbow attack. Cuando bajaban un archivo, les digo, muchas veces les dice, este es el shadow 56 del archivo. ¿Eso para qué es? Para que cuando ustedes se descargan el archivo puedan calcular el shadow 56, por ejemplo, por línea de comandos desde Linux, y verificar que el archivo que bajaron es el mismo archivo que la persona disponibilizó, por así decirlo, ¿no? Que el sitio disponibilizó. Esto evita fundamentalmente ataques del tipo de man in the middle, ¿no? Donde ustedes se ponen a descargar el archivo del site y alguien en el medio les cambia el archivo y, por cada byte del archivo les van dando otro y ustedes terminan en su computadora con un archivo distinto al que bajaron, pensando que lo están bajando de ese site, ¿no? O que alguien cambie el archivo incluso en el site sin que la persona que lo subió se dé cuenta y que todas las personas estén bajando algo, ¿no? Algo que tiene algún malware, algún troyano, algo por el estilo. Entonces, ¿qué se hace? Se puede verificar que el hash sea igual al que figura en la página y con eso estamos seguros que lo que estamos bajando es lo que la persona quiso disponibilizar. Obviamente, si alguien puede hackear la página, podría cambiar el hash ahí también, ¿no? Y no sirve. Pero en principio, la idea es esa. Obviamente nadie lo hace, ¿no? Jamás ninguno de ustedes se bajó un archivo y verificó el ya, ¿o sí? No, no, obviamente que no. Pero bueno, deberían, ¿no? Porque vieron que se los dan, les dice, no, este es el shadow 56 para que uno verifique que lo que se está bajando sea eso. Más allá del tema de hacker, no hacker y que haya cosas en el medio, sirve para ver si no está corrupto el archivo que uno bajó. Si el ya da igual, el archivo está exactamente igual a como fue subido, entonces estamos seguros que está bien. Es una buena forma de verificar que no haya habido algún error en la transmisión, algún error de red, algo así que haya cambiado las cosas. Esto, en principio, en nuestro uso cotidiano es relativamente importante. En algunas aplicaciones es mucho más importante, por ejemplo, en satélites, en donde algún rayo cósmico o algo así suele cambiar un bit de más, andar hasheando las cosas y verificar que son consistentes es súper importante. En estas aplicaciones en concreto, cuando lo queremos evitar es alguna técnica maliciosa o algo así, de nuevo es importante que la función sea criptográfica, porque si no, alguien podría encontrar dos archivos distintos que tengan el mismo hash y cambiar uno por el otro y que la persona piense que se está bajando, no sé, algo y está bajando otra cosa con un resultado desagradable. Bitcoin usa SHA-256. Sí, SHA-256 es la función de criptográfica más usada hoy en día. Si se descubriera, por ejemplo, una colisión de SHA-256 o alguna debilidad, empezarían a pasar cosas muy interesantes, ¿sí? O sea, bastante caótico sería el resultado de que eso pase. De SHA-1 sí se encontraron colisiones, de SHA-256 no, por suerte, pues si no... Y de MD5 ya hay formas de generar colisiones, de MD5 está roto y nadie debería usarlo, ¿sí? O sea, no hay ningún uso de MD5 que esté bien. Porque si necesitan una función criptográfica, MD5 no es segura. Y si necesitan otro tipo de función, MD5 es más lento que cualquiera de las que vimos genéricas. Así que en ningún caso está bien usar MD5. Donde vean MD5 hay algo que está mal. Hay código que hay que... No puede estar bien. No hay ningún caso en que pueda estar bien. Esto es un poquito una explicación de cómo funciona SHA-256. Acá lo que explica es una construcción que se llama la construcción de Merkle y Damgard. Suena de Lelutier, ¿no? Merkle Damgard. Sí, Merkle Damgard. Bueno, no importa. ¿Qué explica esto? Esto explica que si uno tiene un mensaje de una longitud arbitraria, lo que hace esta construcción es partir ese mensaje en bloques, ¿no? Por ejemplo, el mensaje puede ser un archivo entero, el archivo lo partimos en bloques, y a cada bloque le vamos a aplicar una función, que es como una función
de compresión, por así decirlo, porque fíjense que toma dos bloques, ¿sí? Toma este bloque y este otro bloque y devuelve uno solo. Como para el primer bloque no tenemos un bloque anterior, se usa un bloque al azar, que es lo que se llama en criptografía un IV, ¿sí? IV de Initial Value, por eso se llama IV. Este es un bloque al azar y esto es parte después en general de lo que se envía al otro lado, ¿no? Al otro lado se le suele mandar el hash y el IV, por ejemplo. Entonces, de nuevo, viene el IV, el primer bloque, aplico la función, tengo el resultado. Con ese resultado y el segundo bloque, aplico la función y así sucesivamente hasta el hash final. Lo que tenemos que ver acá es cuál es esta función, ¿no? Necesitamos alguna función que reciba dos cosas, por ejemplo, de longitud 64, 128, 256 o lo que sea, y devuelva una sola. Por eso se la suele llamar función de compresión, ¿sí? Porque de dos cosas del mismo tamaño, devuelve una sola. ¿Vamos bien por acá? Sí, sí. Sí, muy bien. Bueno, la función de compresión, esa, en general se puede usar, se puede codificar con un algoritmo criptográfico. ¿Por qué? Porque es algo así como si yo encriptara el mensaje con una clave de la misma longitud, ¿no? Si yo tengo un mensaje de tamaño 256 o 128, lo que sea, y una clave del mismo tamaño, si encripto ese mensaje con esa clave, el resultado es un mensaje encriptado de igual tamaño que el original. Entonces, de dos cosas de tamaño n, sale una sola cosa de tamaño n. La forma de hacer eso de forma segura es esta construcción. Hay varias, pero una de las formas es esta construcción, la de Davis-Meyer, en donde entra acá, por ejemplo, este es uno de los bloques, uno de estos es el bloque a hashear, el otro es la clave, este es el mensaje encriptado, E es el algoritmo de encripción, y al resultado de eso se le hace un XOR con el mensaje original, ¿sí? Sin este XOR esto no es seguro. O sea, si simplemente encripto y voy quedándome los resultados, esto no es seguro. Es importante esta partecita de encripción. En SHA-256, el algoritmo que encripta se llama Chacal2, ¿sí? Pero es simplemente un detalle de color. Entonces, ¿qué es SHA-256? Más o menos, no es la idea de la clase ver el código entero de SHA-256, pero es una construcción de Merkle-Damgard, donde la función de compresión usa una construcción de Davis-Meyer, donde el algoritmo de encriptación es Chacal2. Eso es más o menos SHA-256. SHA-256 siempre Davis-Meyer, sí, siempre usa la construcción de Merkle-Damgard y adentro la de Davis-Meyer y Chacal2. Bien. El otro tema que tenemos que repasar es hashing universal. Algunos ya lo vieron en Algoritmos 2, otros no. ¿Qué es hashing universal? Es una forma de construir no una función de hashing, sino n funciones de hashing. Porque vamos a ver en la materia, en muchos de los algoritmos, vamos a tener cosas del estilo, bueno, necesito 23 funciones de hashing, o necesito 6 funciones de hashing. Y con las genéricas no me alcanza, porque yo digo, bueno, una es FNB, otra Jenkins, y en algún momento se me terminan. Entonces, necesito algún mecanismo para generar una cantidad arbitraria de funciones de hashing. Ese es el objetivo de hashing universal, en donde lo que definimos no es una función de hashing, sino que definimos una familia de funciones de hashing, ¿sí? Esta H caligráfica representa eso, representa una familia de funciones de hashing. Entonces, eso nos va a ayudar a entender la definición, que dice que para todo X e Y son claves, ¿sí? Que pertenecen a un cierto universo, y para todo H, que pertenece a una familia de funciones de hashing, ¿sí? O sea, estas son claves, y esta es, o strings, o lo que sea que quiero hashear, y esta es una familia, esta es una función de hashing, ¿sí? Con las claves distintas, la probabilidad de que el resultado de hashear X y el resultado de hashear Y sea igual, es menor o igual a 1 sobre M, ¿no? Donde este M es el espacio de direcciones de esta función H. ¿Está bien? Esto lo que nos quiere decir es que las colisiones se distribuyen de forma uniforme, o que la probabilidad de que las claves distintas colisionen es uniforme, por así decirlo, en el espacio, ¿sí? Esta es la definición más importante para lo que es una familia de funciones universales. M es el espacio de direcciones, es la cantidad de resultados posibles que te puede dar cada una de estas funciones.
¿sí? Si, por ejemplo, si cada una de estas funciones devuelve un número entre, no sé, entre 0 y 31, M es 32. Entonces la probabilidad de que estas dos colisiones es 1 sobre 32. Te puede dar cualquiera de los 32 valores posibles. De nuevo, si si la cardinalidad de H es el número de funciones de hashing de la familia, cada par de claves colisionen a lo sumo H dividido M funciones. ¿Sí? Pues si hay 20.000 funciones, cada una puede generar un número entre 0 y 31 y 32, cada par colisiona en 32.000 dividido, o lo que sea, dividido 32. ¿Sí? De nuevo, es simplemente que la distribución sea lo más uniforme posible. Bueno, algunos ejemplos de familias universales. Este es lo que se llama la construcción de Carter y Wegner, que es muy conocida, viene de la década del 70, para construir familias de funciones universales. Esta primera función sirve para claves numéricos. X es un número, ¿sí? X es un número de una cierta cantidad de bits. Entonces, cuando tengo números, la función genérica, la familia, surge de hacer A por X más B, donde A y B son dos números que yo puedo elegir, ¿sí? Ahí es donde vienen las distintas funciones de la familia. Para cada valor de A y para cada valor de B, genero una nueva función H que pertenece a esta familia. Módulo P es un número primo, fijo, y módulo M, este M es el número final que yo quiero generar, ¿sí? Si yo quiero generar números de 5 bits, esto es 32, por ejemplo. Si quiero generar números de 6 bits, esto es 64. Si quiero generar números de 10 bits, esto es 1024. ¿Está bien? Es el módulo final, es el que me deja el número entre 0 y m-1. Antes de ese módulo hay un módulo con este P que es un número primo. M puede ser cualquier cosa, pero P tiene que ser un número primo y tiene que ser mayor a M, porque si es menor, empiezan a repetirse cosas, ¿sí? Aparecen ciclos de colisiones y cosas desagradables. Entonces, este P, esto lo que tenemos acá es simplemente un módulo, un número primo grande, después le hago módulo a lo que quiera para distribuirlo en mi espacio de direcciones. A puede tomar cualquier valor salvo 0, porque si A vale 0, directamente no estoy teniendo en cuenta X en la función de hashing, ¿no? Y no tener en cuenta X en la función de hashing es no bueno, ¿no? Es algo malo. B, en cambio, B sí puede ser cualquier cosa. B es un desplazamiento, puede ser 0, si uno quiere. Puede ser cualquier número entre 0 y P-1. De nuevo, no puede ser valores mayores a P, porque si no empiezan a aparecer ciertos ciclos patológicos que no son buenos para la función. A es cualquier número entre 1 y P-1. Entonces, ¿cómo genero una función acá? Simplemente elijo un número al azar entre 1 y P-1, elijo otro número entre 0 y P-1, y esa es mi función de hashing, ¿sí? ¿Cuál es mi función de hashing? Ese número por X más B, módulo P, módulo M. ¿Se entendió esto? ¿Algunos ya lo habían visto? ¿Otros no? Si lo han visto y lo habían visto así, mejor. Si no, me avisan. Se entendió, creo. Bueno, seguimos. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de tener números tengo vectores? ¿No? Por ejemplo, en lugar de tener un número tengo 5 números, pero siempre de longitud fija, ¿no? O tengo strings de longitud 6. Tener strings de longitud 6 es lo mismo que tener 6 números entre 0 y 255, ¿no? Es la misma cosa. Pero acá la clave es que las longitudes de las claves son fijas, son todas iguales, son todas de longitud 6 o longitud 7 o lo que sea. Ahí la construcción es muy parecida, ¿sí? Lo que hacemos es lo mismo, pero fíjense que hay una sumatoria, ¿sí? Sumamos desde 0 a R, donde R es R-1 es la longitud de la clave, y vamos haciendo A sub I por X sub I, módulo P, módulo M. Entonces, en lugar de elegir un solo A sub I, acá hay que elegir tantos como sean necesarios, ¿sí? Elijo varios A sub I. Es lo mismo, pero con varios parámetros acá. ¿Cuántos? Tantos como longitud tenga la clave, ¿sí? Por eso tiene que ser de longitud fija, pues si no es fija no sé cuántos A sub I necesito, no necesitaría infinitos potencialmente. Pero si las claves son de longitud 6, con 6 números entre 0 y P-1, ya tengo esa función de hashing, ¿sí? Porque hago A sub 0 por X0, módulo P,
más A sub 1 por X sub 1, módulo P, más A sub 2 por X sub 2, módulo P, más A sub 3 por X sub 3, módulo P, bla, 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 y después finalmente módulo N. Acuérdense que el módulo lo podemos ir haciendo acá, lo podemos hacer al final, es exactamente lo mismo, ¿sí? Obviamente lo queremos ir haciendo a medida que operamos para que los números no nos den overflow y cosas por el estilo. Bien, esto es entonces para claves de longitud fija. Para claves de longitud variable... Ahí pasaron varias preguntas, no sé si... Sí, pasaron varias preguntas. A ver, Sí. yo no lo veo, ahí voy. ¿Hay alguna razón por la que no haya un B? No hace falta B, no, es simplemente por conveniencia. ¿Por qué P tiene que ser primo y mayor a M? Ahora vamos a eso, esa es una buena pregunta. Son dos cosas distintas. Una es por qué tiene que ser primo y otra es por qué tiene que ser mayor a M. Tiene que ser primo para evitar que ciertos patrones en las claves te generen siempre colisiones. Por ejemplo, si tus claves son todas múltiplos de 10 y P no es un número primo, vas a tener que ciertos valores para la función de hashing simplemente son imposibles. Entonces te va a generar colisiones que no son parejas. El detalle importante acá es ese, que las claves pueden tener ciertos patrones, ¿no? Es muy común en las claves, ¿no? Por ejemplo, que sean todas múltiplos de 10 o que sean todas pares o cosas por el estilo. Si hay ciertos patrones en las claves, ese número P, por decirlo de cierta forma, te las randomiza o te las distribuye de forma más pareja y te neutraliza ese efecto, ¿sí? ¿Y por qué tiene que ser mayor a M? Porque si no es mayor a M, de nuevo se producen esos ciclos, ¿no? Porque si yo hago módulo 3 y después hago módulo 10, todos los mismos resultados de módulo 3 me van a dar exactamente el mismo resultado de módulo 10, porque es más chico, ¿no? Entonces, de nuevo, tengo ahí un problema. ¿Se entendió eso? ¿A sub i puede ser 0? No puede ser. Sí, puede ser 0 algún A sub i, pero no todos. Que es medio raro, ¿sí? En general es que no sea 0. Bien, entonces vamos con la... Una pregunta más, Luis. De la Dale. anterior, Sí, ¿P sí. puede ser igual a M? Porque M no es debería 2 a la algo. En general es mucho mayor. P es un Claro, número porque sea primo. mayor o igual, creo. Pero, Es un número primo enorme en general, P, ok. en la mayoría de las funciones. Perdón, Luis, una pregunta. Sí, ¿X no es la misma siempre? O sea, ¿por qué ahí estás haciendo X sub i? Si hay porque... No, X, si es un vector, X sub i es cada elemento del vector. ok. Me perdí esa parte que es un vector final. O sea, por eso decíamos que era para claves de longitud fija, ¿sí? Si las claves son de longitud fija, teníamos, por ejemplo, me vuelvo acá, longitud 6 quiere decir que hay 6 números, por ejemplo, 6 caracteres en la clave. Claro. Entonces, hay 6X, por así Perfecto. decirlo. Gracias. Bien, me paso ahora a las de longitud variable. Estos son strings, por ejemplo, si quiero hashear strings que pueden tener cualquier longitud, el método anterior no sirve, pues genera una cantidad fija de parámetros, ¿no? Entonces necesito algo distinto. Y acá lo que usamos es, de nuevo, un único número A, un P y un M, y lo que voy haciendo es la sumatoria desde igual 1 hasta la longitud de la clave de X sub i por A a la I. Fíjense, acá está el truco, ¿sí? ¿Por qué un único A sirve? Porque en cada paso A lo elevo a la iésima potencia, donde I es desde 1 hasta L, la posición en el string, ¿sí? O sea, para el primer carácter del string, I es 1, para el segundo carácter, I es 2, para el tercer carácter, I es 3, y uso A a la 3. Ese número A a la 3 siempre es módulo P, así que nunca me da overflow, porque puedo hacer A por A módulo P, por A módulo P, si quiero puedo hacer A a la 800.000 y no me va a dar overflow siempre haciéndolo módulo P, ¿no? Ese es el truco. Esto, finalmente, nos da un número, y a ese número le aplicamos otra función de hashing, que es una función de hashing para números enteros. Este hint es una de las funciones que vimos de la primera familia, de esta de acá, ¿sí? Esta h es para números enteros, para un solo número. X es un número acá. En la segunda función, X era un vector de números o un string de longitud fija, y en el tercer ejemplo, en este que estábamos viendo ahora,
X es un vector de longitud variable o un string de longitud variable. Entonces, lo primero que hacemos es reducirlo a un único número, y una vez que lo reducimos a un único número, le aplicamos una función de la primera familia que servía para números, ¿sí? Entonces, esto sirve para strings de longitud variable. Bien, hashing perfecto, lo vamos a saltear, ¿sí? Ya lo pueden ver en los videos y demás, es un tema que en teoría se tiene que ver en Algoritmos 2, si no, está en los videos, no hay ningún problema. Hashing QQ, esto es algo que algunos ya vieron en Algoritmos 2, otros no. Es una modalidad de hashing en la cual el truco es usar dos funciones de hashing. Por eso sirve tener el tema de las funciones universales antes, para entender cómo generar más de una función de hashing, ¿no? Entonces lo que hacemos es guardar el resultado. Si queremos guardar los resultados en una tabla de hash, los guardamos según la posición de la primera función o de la segunda. Acá dice que hay dos tablas, no necesariamente son dos tablas, puede ser una sola la tabla y tener dos funciones de hash. ¿Cómo funciona esto? Muy fácil. Cada vez que viene un dato, le aplico la primera función de hashing y el dato lo guardo siempre en ese lugar, ¿no? Si h1 de x me da 23, voy a la posición 23 de la tabla y guardo el dato ahí. Si en esa posición ya había un dato, ese dato lo saco y a ese dato le aplico la segunda función de hashing para que me dé una alternativa, ¿sí? Porque la primera función de hashing me había dado 23. Entonces le aplico la segunda función de hashing y me da, no sé, por ejemplo, 14. Entonces me voy a la posición 14 de la tabla y me fijo si ahí no hay nada. Si no hay nada, listo, lo guardo ahí. Si hay algo, dejo ese número ahí en esa posición y me llevo lo que estaba ahí y así sucesivamente, ¿sí? Este es el método del QQ, que se llama método del QQ por el pájaro ese, el pájaro QQ, que aparentemente, según Wikipedia y los documentales de Nat Geo, lo que hace es poner sus huevos en los nidos de otros pájaros para que ellos se encarguen de cuidar el huevo y que nazcan las crías, ¿sí? Entonces hay otros pájaros que de repente en su nido nace un QQ. De ahí viene el nombre. Porque la clave nueva echa a la vieja de la otra tabla y es como que el huevo echa al otro huevo en el otro pájaro, ¿sí? Bueno, imaginación. Bien, entonces esto es lo que hace el QQ. Las inserciones en el QQ, este es el procedimiento que vimos. En el QQ las inserciones pueden fallar, porque puede pasar que entre en un loop, ¿no? Puede pasar que yo diga, bueno, voy a la posición 6, guardo la clave en la posición 6, pero en la posición 6 estaba hola mundo. Entonces agarro hola mundo y lo guardo le aplico la segunda función de hashing que me da 10. Entonces en 10 pongo hola mundo, pero en 10 había hola qué tal. Entonces hola qué tal le aplico la otra función de hashing y me da 7. Entonces guardo eso ahí, voy a 7 y en 7 tengo cómo te va. Y cómo te va me va a la primera posición que no me acuerdo cuál era, ¿no? Pero era donde quise guardar hola mundo. Si eso pasa, entro en un loop y no puedo insertar. Cuando no se puede insertar usando el hashing del QQ, lo que hay que hacer es, bueno, una alternativa es cambiar las funciones de hashing y rehashear todo, y otra alternativa es ir guardando las colisiones en algún lugar aparte, en lo que se llama un stash, y entonces en las búsquedas tengo que fijarme, si no está en la tabla, me tengo que fijar si la clave no está en el stash, para asegurar que no está, ¿sí? Entonces esas son en general las alternativas. En general lo que se hace es tirarlos a un stash, y cuando el stash se empieza a llenar o tiene un cierto tamaño, se rehashea todo o se genera una tabla más grande. Es lógico, ¿no? Son cosas de sentido común. Bueno, el otro tema que es importante es el tema de feature hashing, también conocido como el hashing trick. Acá la idea es aplicar una función de hashing para reducir la cantidad de dimensiones que tenemos en los datos, ¿no? Si tengo datos en 200 dimensiones, puedo aplicar hashing para quedarme una cantidad de dimensiones arbitrarias, por ejemplo, no sé, 6, o el número que sea. Para poder justificar esto de forma teórica, es que en los videos les presentamos este teorema del año 1984, que es súper importante. Es hiper recontra importante el teorema de Johnson y Lindenstrauss, porque es la justificación teórica
del hashing trick o de feature hashing. Vamos a repasar qué dice este teorema, pues por ahí es uno de los temas que es más difícil de entender en los videos o algo por el estilo. Dice que si tenemos n puntos, n minúscula, en n mayúscula dimensiones, o sea, un set de datos de n por n mayúscula, son números distintos, ¿sí? Y fijamos alguna cierta cota de error, ¿sí? Algún epsilon de entre 0 y 1, nos dice, fíjense, el teorema dice, existe k, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es k, del orden del logaritmo natural de n cantidad de puntos, ¿sí? Y con k, bueno, mayor a este número y qué sé yo, tal que hay una función que me mapea de n dimensiones a k dimensiones y en donde las distancias entre los puntos se preservan con un error epsilon, ¿sí? Esto es lo que dice el teorema. O sea, el teorema me garantiza dos cosas. Primero me dice que existe una cierta cantidad de dimensiones a las que yo puedo pasar. Y que existe una función que mapea de la cantidad de dimensiones originales que yo tenía a la cantidad de dimensiones nuevas, tales que las distancias en este nuevo espacio, ¿sí? Las distancias en el nuevo espacio de direcciones, se mantienen con respecto al espacio original hasta una cierta cota de error, ¿sí? U y B están en el espacio original, f de U y f de B están en este espacio de k dimensiones, ¿sí? Estos son U y B de n dimensiones, f de U y f de B están en k dimensiones. Entonces fíjense que las distancias en este nuevo espacio de k dimensiones se mantienen entre las distancias del espacio original con una cierta cota de error, ¿sí? K siempre es menor a n, siempre trato de reducir la cantidad de dimensiones, ¿sí? Existen casos en los cuales uno puede querer aumentar la cantidad de dimensiones de un set de datos, pero son bastante particulares y los algoritmos para usar esos son otros. Hay un algoritmo que se llama KSBD que sirve para hacer eso. Es como construir una superbase para un cierto conjunto de datos. Una superbase es una base que tiene un montón de vectores más de los que necesito, ¿sí? Por eso se llama superbase. ¿No? Donde la teoría de espacios vectoriales nos dice que para una cierta cantidad de datos en n dimensiones yo puedo tener una base tal que cada uno de los datos originales los puedo construir como una combinación lineal de vectores de la base, ¿sí? Bueno, una superbase es cuando tengo más vectores de los que necesito para regenerar los datos originales. Pero en este no es ese caso, ¿no? Perdón, me fui por la tangente por la pregunta. En este caso lo que queremos es reducir la cantidad de dimensiones. ¿Por qué querríamos reducir la cantidad de dimensiones? Eso también es importante. En general, el motivo más fuerte es porque no queda otra, ¿sí? Ese es un motivo muy poderoso, ¿no? ¿Por qué no queda otra? Pues no andan las cosas, ¿no? Por ejemplo, no es eficiente, no termina nunca, cosas por el estilo, ¿no? Tengo datos en 2 millones de dimensiones, no puedo procesarlos, si no reduzco la cantidad de dimensiones, no anda nada, entonces ahí tenemos un motivo de fuerza mayor. El otro motivo, hay solo dos motivos, uno es ese, por necesidad, y el otro motivo es por conveniencia, que es porque las cosas me andan mejor en menos dimensiones que en más, ¿sí? Lo que está mal es que no hacerlo sin ninguno de esos dos motivos, ¿sí? O sea, si yo tenía algo que funcionaba bien en 500 dimensiones, y lo reduzco a 200 dimensiones y ahora funciona peor, lo que hice no tiene ningún sentido, ¿sí? O sea, reduje dimensiones y no tengo una explicación para lo que hago. Entonces, tiene que haber una explicación. Y las dos explicaciones aceptables son o no tenía alternativa, bárbaro, o no puedo luchar contra el éxito, ¿no? Ahora funciona mejor, ¿sí? Esas son las dos alternativas para reducir dimensiones. Siguiendo con el teoremita de Johnson y Lindenstrauss, fíjense que el teorema nos garantiza que estos mapeos existen, pero no nos dicen cuál es, lo cual no es muy útil. Entonces, después en los videos van a ver que se presentan distintas formas de construir estos mapeos que cumplen con el teorema de Johnson y Lindenstrauss. Pero la clave acá está que este teorema me garantiza que si yo paso de un espacio de dimensiones a otro menor, puedo de cierta forma mantener las distancias entre los puntos. Y otro tema importante es que en general este teorema se usa simplemente para justificar de forma teórica la reducción de dimensiones, pero este error no me importa mucho a mí.
O sea, la cota de error, en general, para lo que son aplicaciones de data science, no importa en absoluto, porque yo lo único que quiero es que las distancias relativas entre los puntos se mantengan. O sea, si A estaba más cerca de B que de C en el espacio original, yo quiero que en el espacio nuevo A esté más cerca de B que de C. Y si las distancias se rompieron y si el error es mucho más grande, además no me importa, lo único que quiero es que se mantengan en cierta forma esas distancias relativas. Y este teorema obviamente lo garantiza. Entonces, el epsilon S mucho no me importa. Lo otro que es sorprendente es que la cantidad de dimensiones a las que yo puedo ir depende de la cantidad de puntos que tengo y no de la dimensionalidad de los puntos. Fíjense que es del orden de L, del logaritmo natural de n, y n es la cantidad de puntos, no las dimensiones. ¿Sí? O sea, a cuántas dimensiones puedo ir depende de cuántos puntos tengo. Y eso tiene sentido, ¿no? Porque cuantos más puntos tengo, si yo quiero mantener todas las distancias entre todos esos puntos de forma relativa, voy a necesitar más dimensiones, ¿sí? No me importa si están en 2 millones de dimensiones, en 20 o en 30, sino que lo que me importa es cuántos puntos hay, porque eso es lo que me va a decir a cuántas dimensiones puedo reducir sin perder, digamos, esa relación de distancia, ¿sí? O sea, si solo tengo 3 puntos, es un triángulo, entonces en 2 dimensiones, en general las distancias las mantengo en un triángulo. No importa si tenía 3 puntos en 40 dimensiones, ¿sí? En 40 dimensiones no importa, lo que importa es que los puntos son 3. Ahora, cuando los puntos empiezan a ser más, ya empiezo a necesitar más dimensiones para que las distancias se puedan mantener. Es un tema geométrico. Ahí hay un par de teoremas, el teorema de Radon y otros que entran en juego que son interesantes. ¿Se entendió esta pequeña introducción o explicación del teorema de Johnson y Lindenstrauss? Sí, se entendió. Bien. Entonces, lo que plantea el teorema de Johnson y Lindenstrauss es que estas transformaciones pueden ser simplemente proyecciones aleatorias, ¿sí? Una proyección. Hola. Se le cayó. Creo. Quería ver si era yo. Esa cota de error que vimos. Luis, Eso es bastante. se te cayó por 15 segundos. Ah, perdón, se cortó por un ratito. Bueno, lo que decía es que, una de las transformaciones que cumple con el teorema de Johnson y Lindenstrauss es simplemente una proyección al azar. Una proyección al azar es una matriz de n por k, en donde cada elemento de esa matriz es un valor aleatorio que surge de una distribución normal, ¿sí? Ese tipo de matrices cumplen con esta. No es la única proyección que cumple con esta, hay más. Y ahora vamos a ver alguna más. En el video explica, otro tipo de proyección que cumple con eso son las matrices en las cuales tengo una cierta cantidad de unos en cada fila, o de unos y menos unos en cada fila, ¿sí? Esas matrices también cumplen con el teorema de Johnson y Lindenstrauss. O sea, hay una serie de proyecciones que cumplen con el teorema. Y lo interesante es que una de las proyecciones que cumple con el teorema machea exactamente el concepto de feature hashing, ¿sí? ¿Qué es el concepto de feature hashing? El concepto de feature hashing es usar funciones de hashing para reducir la dimensionalidad de los datos. ¿Y cómo usamos una función de hashing para reducir la dimensionalidad de los datos? Fácil. Supongamos que tenemos originalmente 10 dimensiones, ¿no? Tengo datos en 10 dimensiones y quiero pasar a 5 dimensiones. Lo que voy a hacer es agarrar una función de hashing que me devuelve un número entre 0 y 4 y voy a hashear cada una de las dimensiones originales para ver a cuál me mapea mi nuevo espacio, ¿sí? Voy a hacer h de 0, h de 1, h de 2, h de 3, h de 4, h de 5, h de 6, h de 7, h de 8 y h de 9, las 10 dimensiones originales, y cada uno de esos 10 resultados me va a dar un número entre 0 y 4. Entonces, eso me dice cada una de las dimensiones del espacio original, a qué lugar va a parar en el espacio de dimensiones más chico. ¿Y qué hago con las colisiones? Las sumo, simplemente, ¿no? Si h sub 0 vale 3 y h sub 7 vale 3, y el hash
de 0 y de 7 me va a parar al mismo lugar, sumo 3 más 3 y pongo 6 en el vector resultado. Entonces, lo importante acá es que lo que se hashea es la dimensión, no el valor, el número que está ahí. Y lo que se escribe es el valor y voy simplemente acumulando si varias cosas me colisionan. Díganme si se entendió eso, porque eso es súper importante. Sí, sí, se entendió. Bien. A mí igual me quedó una duda, pero capaz que lo decís después, que es cómo obtenés el valor de vuelta, si sumaste 3 más 3 o 4 más 2. No, el valor no lo obtenés de vuelta, lo perdés. Ok. O sea, no es una transformación reversible, ¿sí? Al igual que la mayoría de las funciones de hashing, no es algo reversible. Una vez que uno hashea un número, no puede volver atrás. ¿Por qué? Porque hay colisiones, ¿sí? Simplemente el espacio es más chico que el original, entonces necesariamente hay dos cosas que van a parar al mismo lugar, ¿sí? No es biyectiva, no hay una biyección, entonces no se puede volver hacia atrás. Después hago un paréntesis con eso, porque hay algunas cosas importantes para aclarar ahí. Supongamos que tenemos esta función de hashing, 3x más 1, módulo 5, módulo 4. ¿Sí? Esta función me va a generar un número entre 0 y 3. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo un vector, cualquier vector que yo tenga, de cualquier cantidad de dimensiones, lo puedo convertir en un vector de 4 dimensiones, en donde simplemente lo que voy a hacer es calcular para cada dimensión del vector original a qué dimensión de este vector de 4 dimensiones va a parar. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos 7 dimensiones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y lo convierto en 4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque analicemos. Para la dimensión 0, 3 por 0, 0, más 1, 1, módulo 5, 1, módulo 4, 1. Entonces, este 1 viene acá. ¿Esto qué quiere decir? Que las cosas que estaban en el espacio original, en el elemento 0 del vector, van a ir a parar al elemento 1 del vector de 4 dimensiones. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí. Ahora, las cosas que estaban en el elemento 1 del vector original, 3 por 1, 3, más 1, 4, 4 módulo 5 es 4, módulo 4 es 0, van a parar a la dimensión 0. O sea, si yo tenía el número, no sé, 23 en la posición 1 del vector original, ahora voy a tener un 23 en la posición 0 del vector de 4 dimensiones. Y esto es lo que nos representa esta matriz, ¿no? Esta matriz nos dice que la dimensión 0 va a parar a la dimensión 1, la dimensión 1 va a parar a la 0, la dimensión 2 va a parar a la 2, la dimensión 3 va a parar a la 0, la dimensión 4 va a parar a la 3, la dimensión 5 va a parar a la 1 y la dimensión 6 va a parar a la 0. Entonces, fíjense que multiplicar un vector de 7 dimensiones por esta matriz es exactamente lo mismo que aplicar feature hashing. ¿Están de acuerdo? Si yo multiplico un vector de 7 dimensiones por esta matriz, lo que tengo es lo mismo que si fuera acumulando con la función de hashing como describí antes. ¿Se entiende? Sí, dice alguno. Ahora les voy a mostrar esto porque es importante. Esto lo voy a saltear. Lo voy a dejar acá. Bueno, ¿qué otra cosa hay? Acá hay un truco más, que es que el problema que yo puedo tener acá es que como voy acumulando, como voy sumando, si hay varias cosas que colisionan en el mismo lugar, ¿no? Por ejemplo, acá hay 3 cosas que van a parar a la posición 0 de mi vector de 4 dimensiones, ¿no? Si yo tengo mi vector de 4 dimensiones, perdón, que pasé de acá, todo lo que estaba en la posición 1, en la posición 3 o en la posición 6 del vector original va a ir a parar a la posición 0 de mi vector, se va a ir sumando ahí. Entonces, eso me puede generar algunos números muy grandes que son medio desagradables, ¿no? Entonces, para mitigar ese efecto, lo que se hace es usar una segunda función de hashing que solo puede dar 2 valores. Y esa segunda función de hashing me dice si sumo o si resto. O sea, me define el signo de cada uno de estos números en esta matriz. Imagínense que cada uno de estos números puede ser más 1 o menos 1. Y ese más 1 o menos 1 lo determina aplicar una segunda función de hashing a la dimensión. O sea, la primera función de hashing, h de 0, me da 1, que es este 1. Y la segunda función de hashing me dice si esto es más 1 o menos 1.
En definitiva, si hago eso, que es un truco que inventó un señor que se llama Weinberger, lo que voy a tener acá es una matriz en donde en cada fila tengo exactamente un valor que es o más 1 o menos 1. ¿Se ve? En cada fila hay uno y solamente un valor distinto de 0, porque la función de hashing solo da un resultado, no puede dar dos, ¿no? Entonces, solo hay un valor distinto de 0 en cada fila, y es más 1 o menos 1. Y esa matriz, una matriz en la cual cada fila, una matriz de proyección en la cual cada fila es o más 1, tiene solamente un número que es más 1 o menos 1, ese tipo de proyección cumple el teorema de Johnson-Linde-Strauss. Entonces, feature hashing, usando el truco de la segunda función de hashing para definir el signo, mantiene las distancias relativas entre los elementos que estoy hasheando. Y esa es la justificación teórica de por qué podemos usar feature hashing, o por qué el hashing trick funciona. Porque las distancias en el nuevo espacio, las distancias relativas se mantienen. ¿Por qué se mantienen? Por el teorema de Johnson-Linde-Strauss y porque feature hashing es una proyección al azar en donde la matriz de proyección tiene un 1 o menos 1 en cada una de las filas. Y hay una demostración, por ahí después la pueden buscar, si quieren les muestro el paper y demás, que demuestra que ese tipo de matrices cumplen con el teorema de Johnson-Linde-Strauss. Entonces ahí cierra todo, ¿sí? Por eso vimos el teorema y por eso vemos esto. En general, ¿qué pasa? En todos lados se ve feature hashing y la explicación es magia, funciona. Pero detrás de la magia siempre hay algo matemático, ¿no? Entonces les queríamos explicar qué era eso que había detrás de la magia, para que cuando usen la magia sepan que la matemática los está sosteniendo de atrás, ¿sí? Están apoyados en algo sólido y no simplemente funciona porque funciona, ¿sí? O sea, ¿por qué funciona el feature hashing? Por eso, porque preserva las distancias relativas, más o menos. ¿Y por qué lo hace? Porque la matriz de proyección que define feature hashing es una matriz que cumple las propiedades del teorema de Johnson y Linde-Strauss, y el teorema garantiza las distancias. Bien. ¿Vamos bien? Entonces acá aparece ese segundo vector. Fíjense, ese segundo vector, el resultado es o menos 1 o 1. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es una función de hashing que devuelve el signo? Y hacen una función de hashing que devuelve simplemente módulo 2. O sea que devuelve un número entre 0 y 1 y dicen si da 0 es positivo, si da 1 es negativo y chao. Ahí tienen una función de hashing para definir el signo. Bien. Entonces, esto es exactamente feature hashing, ¿sí? Que se puede usar para calcular el producto interno en un solo paso. Y hay muchas aplicaciones. Una aplicación clásica de esto son los filtros de detección de spam. Hay muchísimas aplicaciones para feature hashing. Acá hay algo de bibliografía, y este es un poquito el repaso, es esto, nada más, ¿sí? De nuevo, es un repaso de repaso, ¿sí? Pues estamos haciendo un repaso de lo que está en los videos, y lo que está en los videos, a su vez, es un repaso de algunos temas de Algoritmos 2. Sé que no todos lo vieron en Algoritmos 2, por eso están todos los videos, y por eso le dedicamos una clase a esto, hasta tanto esa situación se normalice, ¿sí? Pero fíjense que otros ya vieron los temas en Algoritmos 2, así que en algún momento todos van a decir ya vimos los temas en Algoritmos 2, y esta clase la vamos a poder dedicar a otra cosa. Así que esa es la idea. Mientras tanto, con paciencia, hacemos repasos que no vienen mal. Para los que ya lo vieron, no vienen mal. No es un problema, nadie se va a quejar por dedicarle una clase a cosas que ya vieron. Y para los que no lo vieron es muy importante, porque si no sería injusto, ¿sí? Les diríamos, bueno, si no lo viste en Algoritmos 2, arreglate, pero por eso hacemos este repasito. Así que bueno, acá dejo de presentar, y si alguien tiene alguna pregunta, vamos con preguntas, y si no, tenemos el Kahoot, nada más ni nada menos, tenemos un Kahoot de hashing. ¿Están listos para el Kahoot? Sí. Yo tengo una pregunta con Dale. los videos. Sí. ¿Todo lo de los videos es lo necesario o hay que buscar información en otros lados también? No, en los videos está todo lo necesario. Este tema nosotros lo usamos como una introducción al tema que sigue, que es LSH, que es un tema importante de la materia y que usa muchas funciones de hashing. Entonces necesitamos este repaso. Ustedes dirán, ¿por qué estamos viendo hashing de pronto, ¿no? En una materia de ciencia de datos,
¿qué hace hashing acá? Y la explicación es que necesitamos verlo para ver el SH. El SH es un tema importante que se usa mucho en la industria, mucho se usa el SH en la industria, y es un tema que no está en muchos lados. ¿Por qué? Porque no hay conocimientos previos de hashing. Entonces, en muchos cursos de data science y demás, el SH se ignora totalmente, nadie lo da, no lo ven. ¿Y por qué pasa eso? Y porque los que hacen el curso no tienen una base por ahí de hashing y demás que necesitarían para ver eso. Pero van a ver que es un tema súper poderoso, pues sirve para encontrar cosas sin tener que buscarlas. Esa es la magia del SH. Cómo encontrar cosas sin buscarlas. Es muy usado, ¿sí? Yo en los años que llevo trabajando ya lo vi varias veces usándose. Ahí nos pregunta Juan Bautista, algo importante es si el 24 va a haber clases. En principio no. En principio lo que vamos a hacer es dar descanso. El 24 no, estaba previsto feriado en el calendario. La realidad es que nos sacaron ese feriado porque lo movieron a agosto. En agosto todo va a estar bien, ¿no? Hacía un gesto como de convencimiento, ¿no? Todo va a estar bien en agosto. Entonces, como en agosto todo estará bien, nos movieron ese feriado ahí. Y no sé, ¿qué vamos a hacer? No sé. En agosto veremos, pues es otro cuatrimestre, ya veremos qué pasa, pero en principio acá descansamos, no vamos a cambiar todo el calendario para eso. Ese es el principio, ¿no? La decisión preliminar, ¿no? Así. Esto es muy nuevo, pero en principio es eso. Tenemos clases de consulta, Jan está abriendo varios horarios de consulta y demás, entonces no es que no tenemos lugares para hacer preguntas y demás, y bueno, si alguno se quiere tomar el tiempo para otra cosa, adelante. Vamos con esto, a ver si puedo cargar el Kahoot. Bueno, ahí comparto, ¿eh? Bueno. Ahí está el pin 503 78 81. Entró Bauti, entró Agustín, entró Mr. Hash, por supuesto. Está Gonza, obviamente, protagonista de todos los Kahoots. ¿Está la música esta vez? Sí, ¿no? Sin la música. Sí, sí. No. Muy bien. Está lindo Strauss. Oh, un personaje importante. Está Rosita. Hola, Rosita. Qué bueno que haya venido Rosita. Está Jenkins. Gente muy importante. Está Lindstrauss, Rosita, Jenkins. En ese orden, ¿no? De importancia. Está Macri vacunado. Muy bien. Está Donato. Está comida china. Esto está cada vez más loco. Esto. A ver cuántos estamos ya. Hay 64. Hay 90 en el Meet. Seguimos esperando. Albert Fernández está. Está Pato Bullrich. La gente se está soltando. Sí, se van soltando. Está Cucú, por supuesto. Está Gonza posta a posta. Hay un falso Gonza. No puede creer, no puede ser. Gonza, te están empezando a plagiar. Wayne Rooney apareció. Esperemos que esté sobrio. Está el feriado. El feriado vino el feriado. Está Join the Navy. ¿Quién está? Hay mucha gente. Comida china, 24 hay clases. Falta el Siu no está hoy. Bueno, a ver cuántos hay, 70. Les doy un ratito por si alguno tiene algún problemita de conexión para que... Ahí está el Siu, no podía faltar.
Apareció el Ciu Guaraní. Está el Ciu Guaraní, el feriado, Wayne Rooney y Gonza Posta y Cucú en la primera fila. Un equipo tremendo. Falta el campus. Sí. El Ciu llegó tarde, sí. Estaba levantando el Ciu. Había que loguearse de nuevo. Vieron que las cookies del Ciu duran 16 segundos. Es el único sistema que no podés cargar 2 notas sin que te haga loguear. Ustedes lo sufren, pues se notan ahí, yo tengo que cargar todas las notas ahí. De repente me dice, las notas no fueron guardadas. Tipo, así me dice. ¿No? Tipo, bueno, vamos de nuevo. La UTN vino de visita, muy bien, el campus, ahí está el TP1. Ah, Kahoot. Bueno, alargamos, 76, a ver si ya estamos estables, se sigue sumando gente, no quiero dejar a nadie afuera, pero... Son 9 preguntitas hoy. Algunas son difíciles, ojo. Bueno, vamos, largamos. Primera pregunta, ¿cuál de estas funciones surge de una familia de hashing universal para un X entero y una tabla de 64 posiciones? Está como hay que analizar las funciones, tienen un poco de tiempo más, ¿vieron? Le vamos tomando la mano. Solo una de estas responde a la familia que vimos para números enteros. La pregunta es ¿por qué? Y terminamos. Muy bien, muchos pusieron correctamente la amarilla. ¿Por qué? La roja, ¿qué problema tiene? La roja tiene un menos 17 ahí y vimos que el parámetro A tiene que ir entre 1 y P-1. Así que no puede ser la roja. En la azul, el número P es más chico que el número M y no puede ser. ¿Se acuerdan que P tenía que ser un primo mayor a M? Entonces, esta no puede ser. Y en la verde, 424 no es primo. Sí, y además 123 no es primo. Y 223 sí que es primo. Y entonces esta es la única que mapeaba con eso. Muy bien. Bautiró un montón de X. Celeste, 24 de clases y Macri vacunado. Así empezamos, Seguimos. Era más difícil, ¿Vieron la primera? Usando Cucú Hashing puedo tener lugar libre en la tabla y no poder insertar una nueva clave. ¿Esto es verdadero o falso? Está de menos tiempo, rápido. Ahí va. 3, 2, 1. Y esto es verdadero, por supuesto. Puede pasar que entre en loop, como dije antes, teniendo algún lugar libre que el loop no visita. Entonces, esto puede suceder. Sigue Bautiró primero. LSH se sumó al podio con el Cucú. Claro, el Cucú se sumó con la pregunta del Cucú. Muy bien, muy bien. Está Juan Carlos Batmanes, ahí representante de los Batmanes del Mercosur, se está sumando. No sabemos de qué país del Mercosur es. Sigue. Si las claves a hashear son random, entonces no es necesario que P sea primo. Sí, saltando posiciones. ¿Sí? Son preguntas para ver si se entendieron los temas. Son preguntas difíciles, algunas. A ver. ¡No!
Uy, esto fue terrible, es verdadero, porque justo alguien preguntó en esta clase, el motivo por el cual P tiene que ser primo es para evitar que ciertos patrones en la clave me generen secuencias de colisiones. Si las claves son random, no hay patrones en las claves, entonces P puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa mayor a M. Puedo dividir por un número como 16, 10, 100, ¿no? Cualquier número y no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque como las claves son random, al hacer mod por cualquier número, la distribución es uniforme, ¿sí? No hay patrones en las claves. Tremendo, ¿eh? Solo 7 le pegaron a esta. LSH le pegó, ¿eh? Y QQ también. Y Gonza posta a posta. Está Kahoot, obviamente, y alguien que se cayó sobre el teclado. Vamos. 4. Dado el vector, usando esa función de hashing, ¿qué resultado obtenemos usando feature hashing? Acá no estamos usando la función signo, ¿sí? Para simplificar, pues, si no era un lío. Bueno, muy bien, 25 le dieron a la correcta. La primera no puede ser porque tiene más de 5 dimensiones, ¿no? Esto nos da un número entre 0 y 4, así que tienen que ser sí o sí vectores de 5 dimensiones. Y después el truco que hay es que si sumamos todo esto, 3 y 3, 6, 10, 11, 12, 13, como acá hay 13, la suma total es 13 y solo estamos acumulando, tiene que dar 13, ¿no? Tiene que ser alguno que dé 13. Así que podemos descartar los que no dan 13 y el que nos queda es este, que es el que está bien, muy bien. Además da las cuentas, ¿no? Si hicieron las cuentas, también da. Muy bien, ¿eh? En esta que era más difícil, la mayoría lo hizo bien. ¿Cómo cayeron todos en la anterior? Uy, se cayó el SH un poco. QQ, va bien QQ, ¿eh? QQ, Kahoot, un montón de X y Gonza posta a posta. Vamos. ¿Verdadero o falso? Usando 3 funciones de hashing en lugar de 2 en el QQ, la tabla se llena más antes de que fallen las inserciones. Esto es verdadero. Fíjense en el límite, si tuviera tantas funciones de hashing como posiciones en la tabla, eventualmente la tabla podría estar completamente llena. La contra que tengo es que cuando quiero buscar algo, eventualmente tengo que aplicar más funciones de hashing, entonces tardo un poquito más en buscar. Estuvo parejo esto, ¿eh? A ver. Está primero un montón de X, segundo está LSH, después viene QQ, Juan B y Kahoot. Vamos. Es más difícil que se generen loops. Es correcto, Mauricio. ¿De qué depende la cantidad de dimensiones a las que podemos reducir un set de datos de M por N usando Johnson-Linde-Strauss? Esta debería salir, ¿eh? Muy bien. Depende de la cantidad de datos que tenemos, M, y del error que fijemos. ¿Sí? A ver qué cayeron. Uy, todos cayeron en N. N es la cantidad de dimensiones. Eso no. No depende de eso, sino de la cantidad de datos. Acuérdense. Estuvo tremenda esta también, ¿eh? Tremenda. Está duro el Kahoot todavía, ¿eh? X, on fire, Juan B. LSH, QQ y Kahoot. Siguen ahí, ¿eh? ¿Cuántas nos quedan? A ver, vamos.
Vamos a las 7 de 9. ¿Cuál de estas no es una propiedad de las funciones de hashing criptográficas? ¿Cuál no es una propiedad? Muy bien. La cantidad de colisiones de las funciones de hashing criptográficas es más o menos lo mismo que de una función genérica, ¿sí? La diferencia es que tienen algunas propiedades de seguridad extras, pero no es que generan menos colisiones. No tiene nada que ver eso, ¿sí? Usar una función criptográfica diciendo que va a generar menos colisiones es una gran mentira, ¿sí? No es algo que tenga que ver con las funciones criptográficas. Esta la contestaron muy bien y subió Juan, Está primero Juan. QQ y LSH viene pisándole los talones y nos quedan 2 preguntas, solo 2. Y Juan B viene en racha, 4 de 4. Octava pregunta. ¿Cuál de las siguientes es una función criptográfica? Jenkins no es criptográfica. Jenkins es una función genérica. Esta podría ser por descarte, pues las otras 3 las mencionamos como funciones criptográficas. O funciones genéricas, ¿no? Mencionamos CityHash, Murmur, FNB, Jenkins, Pearson. Esas son todas genéricas. Entonces, aunque no la conozcan, Whirlpool necesariamente tiene que ser la criptográfica. Así que, ¿cómo cayeron en esta Jenkins? No es criptográfica. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Esta no me esperaba este resultado. No sé qué pasó. Juan se mantiene. QQ, LSH, Kahoot y muchas X. Y ahí estamos con la última, Última. Si quiero almacenar datos en una tabla de hash de 1.000.000 de posiciones, ¿puedo usar Shadow56 mod 1.000.000? No, ¿sí? No debería usarse funciones criptográficas cuando no necesitamos requisitos de seguridad. Acá que tendría que usar cualquiera de las genéricas haciendo mod 1.000.000, ¿sí? Jenkins, Murmur, CityHash, cualquiera de esas. ¿Por qué? Porque son más rápidas. No tiene sentido usar una función más lenta si no tengo requisitos de seguridad de las que presentan las funciones criptográficas, ¿sí? Así que resultados finales. Estuvo divertido el Kahoot hoy, Tercero, apareció de la nada. No figuró nunca. Y ahora, y ahí está. Juan B quedó segundo. Se cayó a último momento y ganó QQ. QQ ganó el Kahoot. Increíble. Si solo le pegaste uno, ¿vas bien? Depende de cuál haya sido tu objetivo, Julián. Por ahí, si te divertiste, por ahí vas bien igual. Yo soy QQ, dice Juan Cruz Caserío. Si no aparece otro, le vamos a creer. QQ ganó por robo, dice alguien. Muy bien, muy buena. Lo desplazó, muy bueno. Se está poniendo muy bueno. Lo desplazó Juan B, QQ. Bueno, a ver, ¿quién es Juan B y quién es SB corta? No, Juan B es Juan Bautista. Juan Bautista, muy bien. Juan Bautista. A Juan Cruz lo tenemos, SB corta. ¿Quién es SB corta aquí que apareció? Ahí está Ezequiel Vilardo, que apareciste de la nada, Ezequiel, No habías figurado en las otras tablas y de pronto, tercer puesto. Muy bien, felicitaciones a los 3. Les vamos a dar sus puntos. Como vieron, cumplimos y sumamos los puntos en los exámenes. Así que el Kahoot es para divertirse y además para sumar algún puntito por ahí
y es un buen incentivo para ver los videos y que ver los videos les puedas sumar algún puntito en el parcial si tienen suerte además en el Kahoot, ¿no? Este era más difícil, había que hacer algunas cuentas, había que hacer algunas cosas en este Kahoot. Así que bueno, si no hay nada más, si no hay más preguntas, gracias por pasar hoy por acá y nos vemos la próxima. Gracias, profe.